Perfecto, estamos otra vez aquí con nuestro amigo Gustavo. Eh, Amigo, ¿qué tipo de peces betas en la actualidad estás creando tú? Y coméntanos esas crías que estás haciendo ahora que me estabas comentando que son tus Crown Tile, pero que traes algo ahí interesante. Así es. Realmente yo he sido reconocido últimamente por la crianza de Crown Tail. El Crown Tail es una variedad de beta que tiene despuntes o que tiene recorte de membrana, como lo quieran ver. ¿Y por qué creo Crown Tail? Eso es algo que mucha gente me ha preguntado. Oye, ¿por qué creas Crown Tail? Cuando yo comencé a crear Crown Tail, lo hice porque el pez como tal me gustó. Pero lo segundo que me llamó la atención cuando saqué mi primer puesta de Crown Tails es que todos me salieron con los radios chuecos. Todos los Crown Tail de mi primer puesta salieron con los radios chuecos y no se parecían para nada a los Crown Tail que venían de importación. Entonces me di a la tarea de observar e investigar qué era lo que estaba pasando. Con anterioridad yo empecé criando, ahora que ya empecé a criar de nuevo, empecé criando Half Moon Placat. Okay. Y también empecé a crear doble cola Placat. En algún punto cuando empecé a crear con el Crown Tail me di cuenta que algo había ahí raro. Y entonces crié medias lunas y crié Crown Tails de aleta larga. Y me di cuenta que a los medialunas no se les arruinaba la aleta tan fácilmente como a los Crown Tail. Y entonces para mí fue un reto personal. Y hoy en día con todas las pruebas puedo decir que el Crown Tail es una de las variedades más difíciles de criar. ¿Por qué? Porque debes de cuidar mucho la calidad del agua y la temperatura. Si tú no cuidas la calidad de agua y la temperatura, los radios del Crown Tail se adelgazan y se enrollan. Estamos hablando ahí que si la temperatura del agua baja o desciende, es donde estamos afectando al pez. Definitivamente, porque al tener un radio tan delgado, hay menos aporte sanguíneo. Correcto. Y si hay una baja de la temperatura, las venitas se hacen chiquitas, se vasoconstruyen, y lo que se hace es que el radio se enrolla y ya no te sirve para un show. Entonces la crianza de los Crown Tails es una crianza mucho más detallada. Y ese pez como variedad no era muy bien visto por el mercado. Sin embargo, al inyectarle nuevos colores a los peces, el mercado empezó a voltear a verlos, ¿no? Y a mí me gustó mucho un trabajo de un criador que se llamaba, ya falleció, se llamaba Iwan Golax. Okay. Y él hacía Fancy Crown Tails. Y yo viendo sus trabajos, porque desafortunadamente nunca pude adquirir Crown Tails de Iwan Golax, viendo sus trabajos me inspiré en algunos de ellos, y con lo que había aquí en México, o con lo que yo pude conseguir, con lo poco que puedo conseguir de importación, empecé a trabajar esos colores. Y hoy en día pues tengo 3 líneas diferentes de Crown Tail en variedades de colores, que es la mármol, la Fancy y la Patriot, que son pues ya peces colores vistosos que tienen blanco, rojo, azul, amarillo, blanco, azul, y se ven bonitos los peces, ¿no? Perfecto, perfecto. Y bueno, ahorita que ya estás creando y que ya tienes a tus amigos en esta organización que es OBM, ¿qué nos puedes tú platicar como Gustavo Blanc? ¿Qué piensas de los veteros mexicanos? En general. En general, ahorita vamos a empezar. ¿Qué piensas del hobby y de la gente que está ahorita en este ambiente? Esa pregunta es un poco espinosa, un poco complicada, pero vamos a contestarla lo mejor posible, ¿no? Ajá. A mí me gusta ser una persona pues muy honesta, ¿no? Sin caer en ser grosero, pero muy honesto. ¿Qué puedo yo ver? Para yo poder analizar algo tenemos que compararlo. Y si nosotros, por ejemplo, podemos comparar la afición de los betas hoy en día en México con otras aficiones que también se dedican a los animales, por ejemplo, hablando quizás de perros, la verdad es que estamos en una situación muy precaria en México. Tenemos una situación en la cual las personas que están en el hobby de los betas, la mayoría, desafortunadamente lo hace sin conocimiento, lo hace de una forma muy empírica, sin seleccionar sus reproductores, sin estándares de calidad. Realmente lo están haciendo simplemente reproducir por reproducir los peces, que no está mal en algún punto si tienes un interés de venderlos a granel. Pero si en algún punto tenemos el interés de estar dados de alta en el mapa internacional, tenemos que hacer un trabajo que nos distinga. Correcto. Nos hace falta organización, porque en realidad no podemos, apenas estamos haciendo los intentos de las primeras organizaciones, con sus bemoles y con sus dificultades, pero ahí la llevamos.
Y también nos hace falta mucha unión, porque muchas veces, y yo por ejemplo tomo como ejemplo el país de Tailandia, ¿no? Correcto. Pues porque allá es a donde tenemos que apuntar, porque ellos lo están haciendo bien. Allá por ejemplo tú tienes a tu vecino que también cría peces, y a lo mejor él cría cola de corona y tú crías media luna, y a lo mejor tu otro vecino cría aletas cortas, placats. Okay. Y normalmente lo que hacen es que yo crío de estos, y si a ti te piden de esos, yo te doy de estos. Si te piden Chrometail, yo te doy Chrometail. Y si a mí me piden media luna, tú me das media luna. Y yo puedo satisfacer la demanda de los peces que me hacen. O bien, si criamos la misma variedad, porque también es válido, ¿no? A lo mejor a mí no me gustan los Chrometail, ¿por qué voy a crear Chrometail, no? A lo mejor quiero crear aleta corta placa. Pero si nosotros sacamos un color especial, allá incluso hay concursos en donde los peces más espectaculares, el criador de los peces más espectaculares, las demás personas le dan dinero. ¿Para qué? Para que él reproduzca nuevamente esos peces de esas coloraciones, y todas esas personas que se asociaron para darle dinero para que él pudiera criarlos, reciben a cambio peces de esa línea. Okay. Para que ellos también los puedan empezar a reproducir en masa. Y poder respetar y guardar esa línea de esa genética. Esa genética. Que esa persona, por sus ideas y por su buena suerte o por su estudio, por lo que tú quieras, ha logrado estabilizar o ha logrado crear. Perfecto. Y yo lo veo, por ejemplo, reflejado en México, y de verdad que se me hace un poco utópico todavía pensar en hacer este tipo de organizaciones, en donde los demás incluso te apoyan porque estás haciendo bien las cosas, y después tú les das un beneficio a todos ellos. Perfecto. Pero en algún punto se puede lograr. Se puede lograr. Sí, sabemos que aquí en México si nos podemos juntar, nos podemos ayudar entre nosotros, podemos hacer cosas muy grandes aquí en México. Claro. ¿Qué tú como Gustavo, como que ya tienes la experiencia de criar, qué es para ti un creador de peces betas aquí en México? Sabemos de la crianza de Tailandia, la cantidad que hacen, que crían de 5,000 a 12,000 ejemplares por creador. ¿Tú qué le llamarías o cómo podrías motivar, ayudar a la gente en México a que se convierta en un verdadero creador de peces? Ok. Muchas veces nosotros hacemos o dejamos de hacer las cosas, pero por falta de información. En primera, deberíamos de definir la palabra creador, que es burdamente un creador. Un creador es aquella persona que reproduce animales y los lleva desde una etapa juvenil hasta una etapa adulta para diferentes fines. Si burdamente decimos un criador, puede ser cualquier persona que reproduzca. Pero si realmente nos vamos a un criador de selección, que por ejemplo creo que por ahí sería más encaminada la pregunta que a mí me gustaría definir, y me gustaría que es lo que nos convirtamos con México, en criadores de selección. ¿Qué es para mí un criador de selección? Aquella persona que tiene conocimiento de qué es lo que está haciendo con los peces, que sabe cuidar a los adultos, sabe realizar el método de reproducción, sabe cuidar a los alevines y sabe llevarlos a un término hasta que sean adultos. Y después, cuando ya son adultos esos alevines, sabe seleccionar a los peces que van a conformar su siguiente generación para que sean reproductores. Las nuevas generaciones que tú le llamas a un pez son las que le conocen en el ambiente como las F1, las F2, filiales, las exactamente. Filiales, okay. Las filiales es cuando tú tienes dos pececitos que no tienen nada de parentesco entre ellos, se cruzan, y el producto, los hijos de ellos, serían tu F1. Perfecto. Tu F1 depende de las características que busques. Vas a buscar a los individuos más sobresalientes de la F1, macho y hembra, y los vas a reproducir entre ellos para que te den la filial 2, la F2. Ojo y mucho cuidado con esto. Existen problemas genéticos que se desarrollan o se acentúan conforme las filiales van siendo más estrechas o conforme la consanguinidad va siendo más estrecha. El que un animal tenga una filial más grande, por ejemplo una filial 8, no significa necesariamente que vaya a ser de mejor calidad que un animal de una filial 1. Correcto. Todo depende de los padres y todo depende mucho de la endogamia, porque si yo voy haciendo cada vez más endogamia y voy en F6, F7, está comprobado que los peces después del F4 les cuesta más trabajo reproducirse. No tienen el mismo instinto, no tienen el mismo vigor, no producen la misma cantidad de huevos, no producen la misma cantidad de huevos fértiles, no cuidan las puestas, no preservan los mismos colores ni las mismas características morfológicas de su esqueleto, ¿no? ¿Y esto a qué me lleva? Es bueno hacer líneas, pero recordar que las líneas no solo son las filiales.
Una línea va definida como aquel grupo de individuos que conservan ciertas características entre ellos. Correcto. Y para conservar líneas, y eso son clases de genética, que en algún punto con mucho gusto aquí las vamos a estar dando. Para conservar las líneas necesitamos echar mano de diferentes herramientas genéticas, se llaman herramientas genéticas. En este caso sería el line breeding, el outcross, que el outcross es obtener un individuo totalmente fuera de esta consanguinidad, pero con características similares. Okay. ¿Y cómo logro sobre esas características similares? A través de la observación puedo seleccionar ejemplares que cubran las necesidades de mi línea para que sea mejor mi línea y meterlas ahí. Cada que yo hago eso, lo que hago es hacer que el material genético se enriquezca nuevamente y evitar malformaciones en un futuro. ¿Qué significa? Que a lo mejor yo puedo tener una línea que he cuidado durante 8 generaciones, pero en esas 8 generaciones he hecho 1 o 2, como le llaman, refrescamientos de sangre, ¿no? Porque es muy importante. Pero lo importante es saber que la línea es que tú tienes un grupo de animales que cada que se reproducen conservan ciertas características en ellos. Perfecto. En toda la familia, ¿no? Por eso es importante que tú nos comentas que para ser un creador de calidad, vamos a llamarlo aquí en México, tenemos que estudiar. Definitivamente. ¿No? De estudiar y apegarnos a los estándares que nos están implicando los que ya llevan un poquito más de tiempo, como son el IBC y claro, como son los tailandeses en el caso de la crianza, ¿no? Efectivamente. ¿No? Entonces, vamos a otra pausa y regresamos en esta entrevista con nuestro amigo Gustavo. Muchas gracias.